Imagina por un momento que tu objetivo físico, ese cuerpo que quieres construir, no tiene nada que ver con comida, calorías o balanzas. Imagina que tu verdadero objetivo es comprar una casa grande, sólida, estable, que representa seguridad, autoestima y tranquilidad a largo plazo. No es un capricho, no es algo impulsivo. Es un proyecto importante, uno que exige tiempo, constancia y decisiones conscientes todos los días. Ahora piensa en cómo se comporta una persona que realmente quiere comprar una casa. Esa persona no vive gastando sin pensar, no quema su dinero por impulso, no ignora el futuro por un placer momentáneo. Ella entiende que cada decisión financiera, por pequeña que parezca, suma o resta en ese objetivo mayor. Y ahora viene la parte incómoda, pero necesaria. El fin de semana, para la mayoría de las personas, funciona como un viaje esperado, placentero, relajante, lleno de recompensas emocionales, y no hay nada de malo en viajar. El problema no es el viaje. El problema es viajar sin planificación, sin límites, sin conciencia de los gastos, porque nadie en su sano juicio decidiría gastar todo su dinero en un solo fin de semana si ese gasto pusiera en riesgo el sueño de comprar su casa. Nadie haría eso de forma consciente. Sin embargo, cuando el tema es alimentación, ese mismo raciocinio desaparece. Durante la semana, muchas personas se comportan como verdaderos ahorradores. Comen bien, se organizan, siguen una estructura, hacen elecciones razonables. Pero llega el fin de semana y ocurre una desconexión total entre el presente y el futuro. De repente, todo vale, todo está permitido, todo se justifica con frases como solo hoy, me lo merezco, el lunes empiezo de nuevo. Y en ese momento, sin darse cuenta, la persona está pasando la tarjeta de crédito sin mirar el límite, acumulando una deuda que no aparece en la cuenta bancaria, pero aparece en el cuerpo, en la mente y en la motivación. El placer es inmediato, eso es innegable. Comer sin límites, beber sin pensar, repetir, exagerar, da una sensación momentánea de libertad. Pero así como en las finanzas, el problema nunca es el gasto en sí. El problema es la factura que llega después. Inflamación, retención de líquidos, sensación de pesadez, culpa, frustración y peor aún, la sensación de haber retrocedido varios pasos. No porque un fin de semana destruya todo, sino porque ese patrón repetido una y otra vez crea una montaña rusa emocional y física que desgasta a cualquiera. Lo curioso es que nadie se considera irresponsable con el dinero por gastar un poco más en un viaje bien planeado. Al contrario, eso se llama disfrutar con conciencia. Se elige dónde gastar, cuánto gastar y sobre todo se vuelve a casa sin deudas. En la alimentación, el principio es exactamente el mismo, aunque muchas personas se resistan a verlo. Comer no debería ser un acto de rebeldía contra tus propios objetivos. Comer debería ser una decisión alineada con lo que tú quieres construir. Cuando alguien entiende esta analogía de verdad, algo cambia internamente. La persona deja de ver la dieta como una prisión y empieza a verla como una estrategia. Deja de pensar en términos de prohibición y empieza a pensar en términos de elección. No se trata de decir no puedo, sino de decir elijo. Elijo gastar aquí y no allá. Elijo disfrutar sin comprometer el proyecto mayor. Elijo volver del fin de semana con la sensación de que sigo en control. El problema es que muchas personas viven en un ciclo de extremos. De lunes a viernes son rígidas, tensas, controladas al límite. El fin de semana se liberan de forma caótica. Y ese ciclo no solo atrasa los resultados físicos, sino que destruye la relación con la comida. Es como alguien que ahorra desesperadamente durante meses y luego gasta todo en un solo viaje, vuelve endeudado y pasa el resto del año pagando la cuenta. Eso no es libertad, eso es falta de estrategia. La verdadera libertad aparece cuando existe previsibilidad, cuando sabes que puedes disfrutar sin perder el rumbo. Cuando entiendes que no necesitas estallar la tarjeta para sentir placer, que no necesitas comer todo hoy porque la comida no va a desaparecer mañana, que no necesitas compensar el estrés de la semana con excesos que sabotean tu bienestar. Y aquí entra un punto clave que pocas personas quieren aceptar. El autocontrol no es represión. El autocontrol es inteligencia aplicada al deseo. Es la capacidad de decir sí de forma consciente y no de forma estratégica. Nadie que compra una casa deja de viajar para siempre. Pero quien compra una casa aprende a viajar mejor. Aprende a elegir hoteles, a definir presupuestos, a priorizar experiencias que realmente valen la pena. En la alimentación ocurre lo mismo. No se trata de eliminar el placer, sino de refinarlo. Cuando una persona empieza a hacer elecciones equilibradas, algo poderoso sucede. El fin de semana deja de ser una amenaza. Deja de ser ese agujero negro que se traga todo el esfuerzo de la semana. Pasa a ser simplemente parte del proceso. Un espacio donde hay disfrute, sí, pero también hay conciencia. Donde hay flexibilidad, pero no descontrol. Donde hay placer,
pero no autosabotaje. Y lo más interesante es que, con el tiempo, el cuerpo responde, no porque exista una magia oculta, sino porque la consistencia finalmente se establece. El progreso deja de ser interrumpido una y otra vez. La motivación deja de depender del humor del lunes. La persona comienza a confiar en sí misma porque percibe que es capaz de disfrutar sin perder el eje. Esta confianza es uno de los activos más valiosos en cualquier proceso de cambio corporal. Más valiosa que cualquier dieta de moda, más poderosa que cualquier regla extrema. Porque cuando confías en tu capacidad de decidir, ya no necesitas comenzar de nuevo todo el tiempo. Simplemente sigues. Y quizá, por primera vez, te das cuenta de que el problema nunca fue el fin de semana. El problema fue la forma en que te relacionaste con él. Así como el dinero, la comida no es el enemigo es la falta de estrategia. Cuando alguien empieza a mirar su alimentación como una forma de gestión y no como una lucha, todo se reorganiza internamente. Deja de existir esa sensación constante de estar fallando o rompiendo reglas, porque ya no hay una lista rígida de prohibiciones esperando ser quebrada. En su lugar, aparece algo mucho más estable, una lógica. Y la lógica, cuando se aplica de forma consistente, es profundamente tranquilizadora. Piensa nuevamente en el dinero. Las personas que viven con ansiedad financiera no suelen ser las que ganan menos, sino las que no tienen claridad sobre cómo gastan. No saben exactamente en qué se va su dinero, no anticipan gastos, no establecen márgenes. Con la comida ocurre lo mismo. Cuando no existe una noción clara de elección, todo se vuelve impulsivo. Se come por reacción, por emoción, por contexto y no por decisión. Crear lo que podríamos llamar un presupuesto alimentario mental no significa contar calorías ni pesar alimentos. Significa algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más profundo. Significa entender que cada día tiene un margen, que cada comida representa una oportunidad de decidir si estás invirtiendo o gastando sin retorno. No es una matemática exacta, es una percepción interna que se desarrolla con práctica. Por ejemplo, cuando sabes que el fin de semana tendrá momentos sociales, comidas fuera de casa o encuentros familiares, la lógica financiera diría: ajusta un poco antes, elige mejor durante y vuelve al eje después. Nadie planea un viaje gastando como si no hubiera mañana. Se distribuye, se compensa, se elige. En la alimentación, el error más común es tratar cada comida como un evento aislado, sin conexión con el todo. Eso rompe cualquier estrategia. Muchas personas creen que el problema es comer de más, cuando en realidad el problema es comer sin conciencia. Porque comer algo más calórico de forma consciente, disfrutada y planeada, genera mucho menos impacto negativo, físico y emocional, que comer de forma automática, rápida y culposa. El cuerpo no responde solo a lo que comes, sino también al contexto en el que comes, al estrés, a la prisa, a la culpa que acompaña ese acto. Y aquí aparece un punto clave. La culpa es una de las formas más caras de gasto emocional. No solo no trae placer real, sino que además genera una necesidad posterior de compensación. Después de la culpa viene el castigo, la restricción extrema, el ahora sí me controlo, y ese ciclo termina inevitablemente en otro exceso. Es un sistema que se retroalimenta y que mantiene a la persona siempre empezando de nuevo. Cuando alguien aprende a gastar de forma inteligente, no siente culpa, siente control. Y el control no es rigidez, es claridad. Es saber que una elección puntual no define todo el proceso. Lo que define el proceso es la dirección predominante. Así como nadie deja de ahorrar porque compró una cena especial, nadie debería sentir que perdió todo porque eligió disfrutar una comida diferente. El problema aparece cuando esa comida deja de ser una elección y se convierte en un desborde. Cuando ya no hay disfrute, sino urgencia. Cuando se come rápido, sin atención, casi como si hubiera miedo de que alguien quite ese plato. Ese comportamiento no habla de hambre. Habla de relación con el placer, con la escasez, con la idea de merecimiento. Muchas personas cargan la sensación de que necesitan aprovechar cada oportunidad para comer como si fuera la última. Y esa mentalidad es profundamente incompatible con cualquier proceso de cambio sostenido, porque quien cree que esta es la última oportunidad siempre exagera, siempre cruza el límite, siempre termina pagando una cuenta más alta de lo que planeaba. Cambiar esa mentalidad requiere repetir una idea simple hasta que se vuelva real. La comida no se acaba. El placer no se acaba. Las oportunidades de disfrutar no desaparecen. No necesitas vivir cada fin de semana como si fuera una despedida. Puedes volver a ese restaurante, puedes repetir esa comida, puedes disfrutar de nuevo. Cuando esa certeza se instala, la urgencia se disuelve. Y cuando la urgencia se va, aparece algo muy poderoso. La capacidad de parar, de decir, hasta aquí está bien. De reconocer el punto en el que el disfrute ya fue suficiente. Ese punto existe,
pero solo es perceptible cuando no hay ansiedad, cuando no hay prisa, cuando no hay culpa anticipada. Las personas que logran resultados consistentes no son las que nunca salen del plan, son las que saben volver sin drama, son las que no convierten una comida diferente en una semana caótica, son las que entienden que la estabilidad se construye con decisiones pequeñas, repetidas, no con perfección absoluta. De hecho, la obsesión por la perfección suele ser uno de los mayores obstáculos, porque la perfección no tolera errores y el proceso real está lleno de ellos. La persona que cree que solo vale la pena seguir si todo sale perfecto, abandona con facilidad. La que entiende que el progreso es imperfecto, sigue incluso cuando algo no salió como esperaba. Y seguir, en este contexto, es más importante que cualquier elección aislada. Es como seguir ahorrando incluso, después de un gasto inesperado. Nadie dice, ya está, gasté más este mes, entonces voy a dejar de ahorrar para siempre. Eso sería absurdo. Pero en la alimentación, ese pensamiento aparece todo el tiempo. Ya rompí, entonces ya fue. Y con esa frase, se pierde mucho más de lo necesario. La lógica inteligente no cancela el objetivo por un desvío. Ajusta y continúa. Esa es la diferencia entre quien avanza y quien gira en círculos, y esa habilidad no nace de la fuerza de voluntad, sino de la comprensión, de entender que el camino no se destruye por una pisada fuera de lugar. Cuando empiezas a ver tu proceso como una construcción a largo plazo, el ruido disminuye, las decisiones se vuelven más simples, no porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido, y cuando algo tiene sentido, no necesita ser impuesto a la fuerza. En algún punto del proceso, casi todas las personas se enfrentan a una situación que pone a prueba su lógica más que su disciplina. Los eventos sociales, cumpleaños, reuniones familiares, salidas con amigos, celebraciones inesperadas, no son excepciones raras, son parte de la vida. Y justamente por eso, tratar de construir un camino que dependa de evitarlas es una estrategia frágil desde el inicio. Cuando alguien siente que cada evento es una amenaza, vive en estado de alerta constante. Observa la comida como un enemigo, se tensa antes de llegar, negocia consigo mismo durante todo el encuentro y, muchas veces, sale de allí con la sensación de haber perdido el control, incluso cuando objetivamente no comió tanto. El desgaste emocional es enorme y ese desgaste cobra su precio más tarde. Aquí es donde la analogía del dinero vuelve a ser útil. Las personas que manejan bien sus finanzas no evitan eventos sociales por miedo a gastar. Van con un plan. Saben de antemano cuánto pueden gastar sin comprometer su objetivo mayor. Y más importante aún, saben que un gasto puntual no invalida todo el sistema. Esa seguridad cambia por completo la experiencia. Aplicado a la alimentación, esto significa entrar en un evento sin la mentalidad de todo o nada. Significa aceptar que probablemente comerás cosas diferentes a las de tu rutina y que eso no es un problema. El problema aparece cuando esa diferencia se convierte en descontrol. Y el descontrol casi siempre nace de una prohibición previa demasiado rígida. Cuando alguien pasa días o semanas restringiéndose de forma extrema, el evento se transforma en una válvula de escape. No es solo una comida, es una liberación. Y cuanto más presión hubo antes, mayor será la explosión. Por eso, muchas veces, la clave para comportarse mejor en eventos no está en el evento en sí, sino en cómo fue la semana anterior. Una persona que se alimenta con equilibrio durante la semana, que no vive en modo de castigo, llega al evento con más calma. No siente que merece exagerar. No siente urgencia. Puede elegir. Puede probar. Puede parar. Y esa capacidad de elección es el verdadero control. Volver al eje después de un evento es otra habilidad que marca una diferencia enorme. Mucha gente se equivoca pensando que el éxito está en no salir nunca del plan. En realidad, el éxito está en salir y volver sin drama. En no usar el evento como excusa para abandonar el proceso durante días. En no transformar una noche diferente en una semana caótica. Volver al eje no requiere compensaciones extremas, no requiere ayunos punitivos ni entrenamientos excesivos, requiere algo mucho más simple, retomar la estructura conocida, comer de forma organizada, elegir alimentos que el cuerpo reconoce, volver a horarios previsibles, es como volver a casa después de un viaje, no necesitas reconstruirla, solo habitarla de nuevo. Cuando esta mentalidad se instala, algo interesante ocurre, los eventos pierden poder. Ya no son detonantes emocionales, se vuelven parte del flujo normal de la vida. Y cuanto menos carga emocional tienen, menos impacto real generan en los resultados. Otro punto importante es entender que el placer no está solo en la comida. Muchas personas concentran toda la expectativa del evento en lo que van a comer, como si ese fuera el único momento disfrutable. Pero los eventos también son conversaciones, risas, vínculos, música, presencia. Cuando todo el foco está en el plato, se pierde mucho más que el control alimentario.
se pierde la experiencia completa. Ampliar la forma de disfrutar reduce automáticamente la compulsión. Cuando el placer se distribuye, la comida deja de cargar con toda la responsabilidad emocional. Y eso, de forma indirecta, ayuda a comer mejor sin esfuerzo consciente. También es importante reconocer que cada persona tiene un punto diferente de sensibilidad. Para algunos, una copa de vino no cambia nada. Para otros, desencadena una serie de decisiones automáticas. No se trata de copiar estrategias ajenas, sino de observarse con honestidad. La autoconciencia es más poderosa que cualquier regla externa. El objetivo no es crear una lista de lo que puedes o no puedes hacer en eventos. El objetivo es aprender a leer las señales internas, saber cuándo estás comiendo por hambre, por placer o por ansiedad, saber cuándo seguir y cuándo parar. Esa lectura fina no se aprende de un día para otro, pero se desarrolla con práctica y sin juicio. Cuando alguien deja de juzgarse, empieza a entenderse. Y cuando se entiende, ajusta mejor. No necesita pelear consigo mismo, necesita escucharse. Esa es una de las grandes diferencias entre los procesos que duran y los que se rompen en el camino. Con el tiempo, esta forma de pensar se extiende más allá de los eventos. Aparece en viajes, en semanas atípicas, en momentos de estrés. La persona deja de buscar la situación perfecta para cuidarse y empieza a cuidarse dentro de la situación real. Y esa es una habilidad invaluable, porque la vida no se pausa para que alcances tus objetivos. Los objetivos necesitan aprender a convivir con la vida. Y cuando eso ocurre, el proceso deja de ser una carga y se convierte en parte de quién eres. A medida que el proceso avanza, muchas personas comienzan a buscar estrategias cada vez más complejas, como si la solución estuviera siempre un paso más adelante. Nuevos métodos, nuevas reglas, nuevas promesas de optimización. Pero, curiosamente, los resultados más consistentes casi nunca nacen de lo complejo, sino de lo repetible, de aquello que puede sostenerse incluso en semanas comunes, aburridas, sin ningún brillo especial. La semana normal, esa que no tiene viajes, fiestas ni eventos extraordinarios, es el verdadero terreno donde se construyen los resultados. No es glamorosa, no genera historias interesantes para contar, pero es ahí donde se define el rumbo. Y es precisamente por eso que tantas personas la subestiman. Buscan intensidad cuando lo que realmente necesitan es estabilidad. Volviendo a la analogía del dinero, nadie compra una casa con un golpe de suerte. La compra ocurre porque, durante meses o años, hubo depósitos regulares, muchas veces pequeños, casi imperceptibles. No fueron decisiones heroicas, fueron decisiones coherentes. Y lo mismo ocurre con el cuerpo y con los hábitos. Cada comida sencilla, cada día estructurado, cada elección consciente en una semana común actúa como un depósito silencioso. No se siente espectacular, pero se acumula. Y lo que se acumula transforma. El problema es que la mente humana tiende a desvalorizar lo que no genera una sensación inmediata de impacto. Por eso tantas personas se frustran. Hacen todo bien durante algunos días y esperan una recompensa proporcional. Cuando no la ven, concluyen que no funciona. Pero el proceso no responde a la urgencia emocional, responde a la constancia. Y esa es una diferencia fundamental que, una vez comprendida, cambia la relación con el esfuerzo. Otro punto clave es entender que no todas las decisiones pesan lo mismo. Muchas personas gastan una energía enorme intentando controlar detalles mínimos, mientras descuidan decisiones estructurales. Se preocupan excesivamente por un alimento puntual, pero no por el patrón que se repite todos los días. Y es el patrón, no la excepción, el que define el resultado final. Cuando alguien organiza sus días de forma previsible, reduce la necesidad de fuerza de voluntad. La estructura funciona como un ahorro automático. No necesitas decidir todo el tiempo, porque gran parte ya está decidida. Y eso libera espacio mental, reduce el cansancio y disminuye la probabilidad de decisiones impulsivas. La falta de estructura, en cambio, obliga a negociar consigo mismo a cada momento. Cada comida se convierte en un debate interno, y debatir cansa. Cuando el cansancio se acumula, la decisión más fácil casi siempre gana, no por falta de carácter, sino por agotamiento. Aquí aparece un error común: confundir flexibilidad con ausencia de estructura. Ser flexible no es improvisar todo el tiempo. Ser flexible es tener una base sólida desde la cual adaptarse cuando sea necesario. Sin base, la flexibilidad se convierte en caos. Una base sólida no tiene que ser perfecta, tiene que ser viable. Algo que encaje en tu rutina real, en tus horarios reales, en tu nivel de energía real. Cuanto más realista es la base, más fácil es volver a ella después de cualquier desvío. Y volver es más importante que no desviarse, porque los desvíos son inevitables. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan no está en la ausencia de errores, sino en la velocidad y la naturalidad con la que retoman el eje. Cuando alguien deja de dramatizar el error, deja de prolongarlo,
No entra en el pensamiento de ya que fallé, sigo fallando. Simplemente reconoce, ajusta y continúa. Ese movimiento, repetido muchas veces, construye una relación mucho más sana con el proceso. Con el tiempo, algo interesante ocurre. Las decisiones conscientes dejan de sentirse como esfuerzo. Se transforman en una extensión de la identidad. La persona ya no se pregunta todo el tiempo qué debería hacer. Actúa desde un lugar más automático, más alineado con lo que quiere construir. Ese es el punto en el que el proceso deja de depender de motivación, porque la motivación es inestable. Sube, baja, desaparece. La identidad, en cambio, es mucho más constante. Cuando alguien se ve a sí mismo como una persona que cuida de sus decisiones, actúa en coherencia incluso en días difíciles. Y esa coherencia no nace de la rigidez, nace del entendimiento, de comprender que cada pequeña elección es un voto a favor o en contra del futuro que deseas, no de forma dramática, sino acumulativa, silenciosa, constante. La verdadera tranquilidad aparece cuando la persona confía en su sistema. Sabe que no necesita ser perfecta hoy, porque el conjunto está funcionando. Sabe que un día diferente no invalida semanas consistentes, y esa confianza reduce la ansiedad, que es uno de los grandes sabotadores del autocontrol. Cuando la ansiedad baja, la relación con la comida cambia. Se come con más presencia, se disfruta más, se exagera menos, no por imposición, sino porque ya no hay urgencia. El cuerpo y la mente entienden que no están en escasez. Ese estado mental es mucho más poderoso que cualquier regla externa, porque no depende de vigilancia constante, depende de alineación interna, y cuando esa alineación existe, el proceso se vuelve sostenible. Al final, todo este proceso se resume a una relación, no con la comida, no con el cuerpo, sino contigo mismo, con la forma en que decides actuar cuando nadie está mirando, cuando no hay urgencia, cuando no hay aplausos. Es ahí donde se define si algo se sostiene o se rompe con el tiempo. Muchas personas pasan años buscando la estrategia perfecta, cuando en realidad lo que necesitan es coherencia suficiente, no excelencia, no sacrificio extremo, suficiencia. Lo justo para avanzar sin destruirse en el intento. Cuando entiendes que tu objetivo no es ganar una batalla puntual, sino construir algo que dure, tu comportamiento cambia. Dejas de reaccionar tanto al entorno y empiezas a responder desde un lugar más consciente. Ya no decides solo en función del placer inmediato o de la culpa posterior, sino desde una visión más amplia. La analogía del dinero vuelve a aparecer aquí de forma muy clara. Nadie vive angustiado todos los días pensando en la casa que quiere comprar dentro de años. Las personas que llegan a ese objetivo no están obsesionadas, están organizadas. Confían en el proceso porque saben que cada mes están haciendo lo que corresponde. Con el cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Cuando sabes que tus decisiones diarias están alineadas, no necesitas compensar, no necesitas castigar, no necesitas exagerar. Simplemente sigues. Y seguir, de forma constante, es mucho más poderoso que cualquier arranque de intensidad. Esto no significa renunciar al placer, ni vivir en restricción permanente. Significa elegir el placer con conciencia. Disfrutar sin perder el control. Saber cuándo parar sin sentir que te estás privando de algo. Ese equilibrio no aparece de un día para otro. Se entrena. Y se entrena en los momentos más simples, en las comidas comunes, en los días normales, en las semanas que no tienen nada especial. Porque es ahí donde se forma el músculo de la coherencia. Cuanto más practicas decisiones conscientes en escenarios tranquilos, más fácil se vuelve mantener el control en escenarios desafiantes. No porque seas más fuerte, sino porque ya tienes una referencia interna clara de cómo quieres actuar. Llega un momento en que el proceso deja de sentirse como un esfuerzo externo y pasa a ser una extensión natural de quién eres. No necesitas recordarte todo el tiempo lo que debes hacer. Simplemente lo haces, porque encaja con la vida que estás construyendo. Y cuando eso ocurre, algo muy importante cambia. El miedo a equivocarte desaparece, porque sabes que incluso si te desvías, tienes la capacidad de volver, no desde la culpa, sino desde la claridad. Esa claridad es lo que te permite tomar decisiones mejores sin rigidez, ajustar sin dramatizar, avanzar sin presión y sobre todo sostener, porque al final el verdadero éxito no está en llegar rápido, sino en no tener que volver a empezar una y otra vez. Está en construir algo que no dependa de motivación, de fuerza de voluntad extrema o de condiciones perfectas. Está en entender que cada día es una oportunidad de votar por el futuro que quieres, sin necesidad de hacerlo todo perfecto, solo hacerlo coherente. Y cuando miras atrás después de un tiempo, te das cuenta de que no fue un gran sacrificio lo que te llevó hasta ahí. Fue una suma de decisiones simples, bien hechas, repetidas el tiempo suficiente. Eso es lo que transforma, eso es lo que permanece, y eso es lo que realmente funciona.